Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Nicolás. Buenos días. ¿Cómo estás? De maravilla, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias por asistir el día de hoy. La idea es que vamos a tener en toda la sesión diferentes preguntas y respuestas. Vamos a hablar sobre los tips para validar tu título como ingeniero en Australia. A lo largo de nuestra sesión de hoy hablaremos de quiénes somos, qué es RC Migration, qué es Ingenieros Australia, cuál es el proceso del Skill Assessment y empezaremos a ahondar en cuáles son los requisitos para elaborar las narrativas, cuáles son estos contenidos más comunes y los errores que deberíamos evitar. Les quiero comentar que en RC Migration somos una agencia de migración que está registrada ante el gobierno australiano. Llevamos aproximadamente 12 años de experiencia a su servicio. Es una de, con gran honor podemos decir que es una de las agencias más grandes de migración de América Latina y estamos en todo momento actualizándonos para poderles prestar la mejor asesoría. Iniciando entonces, ¿con qué es Ingenieros Australia? Les cuento que Ingenieros Australia es un organismo profesional sin fines de lucro que se encarga directamente de pensar el campo de las ingenierías a nivel nacional. Esta es la entidad encargada para validar y colocar los estándares en cuanto a las ocupaciones de ingeniería para el Departamento de Inmigración. Correspondiente al Skill Assessment, quiero comentarles que hay 6 diferentes caminos de validación para su Skill Assessment y estos tienen que ver y corresponden a las calificaciones que ustedes hayan obtenido, usualmente según los países o los registros y acuerdos de cada universidad. En su mayoría, los primeros 5 caminos tienen que ver con estudios realizados en Australia y diferentes estudios realizados en el marco europeo y en diferentes otros países como Estados Unidos y Canadá. La gran mayoría de las ingenierías realizadas en América Latina no tienen estos acuerdos y deben hacer todo un programa de demostrar sus competencias como ingenieros. Ese es el sexto punto y es particularmente el que solicita la escritura de las narrativas. Antes de iniciar en este proceso, les queremos comentar que Ingenieros Australia es bastante flexible y reconoce 3 áreas de la ingeniería o a 3 clases de profesionales. El ingeniero profesional, el tecnólogo en ingeniería o el asociado en ingeniería. Y esto le abre la posibilidad a personas que hayan estudiado ciencias básicas para poder presentarse como ingeniero en Australia. Antes de iniciar, les recomendamos que puedan tener su pasaporte listo, una hoja de vida, los estudios relevantes y empiecen a organizar todos estos documentos para poder validar su título. Les quiero comentar que en cuanto a experiencia laboral, para las personas que se encuentran en Australia y hayan realizado sus estudios de 2 años no, y necesiten una experiencia laboral o un skill assessment, no va a ser necesario que al momento del skill assessment presenten experiencia en su profesión. Para este skill assessment va a ser necesario que presenten un examen de inglés. Igual, Ingenieros Australia es bastante flexible, les permite presentar en diferentes 3 exámenes y adicional a ello combinarlos. Si en la primera oportunidad no les fue muy bien, podrían volverlo a intentar y combinar el puntaje para poder completar el requisito mínimo que se encuentra en esta parte. Pero bueno, esos son, digamos que, el contexto general. Hoy la idea es que nos acompaña el ingeniero Camargo, que se encuentra con nosotros. El ingeniero ha hecho parte de RC durante aproximadamente 10 años. Ha llevado a cargo y a su asesoría aproximadamente 500 procesos de profesionales en cuanto a la escritura de las narrativas. El ingeniero Camargo eh, tiene sus estudios en ingeniería electrónica y además cuenta con un magíster en esta misma área.
tiene aproximadamente 35 años de experiencia trabajando en tanto empresas públicas como privadas. Además, cuenta con certificaciones como las cuales están Cisco, PMI, ISO 2701 y recientemente Quorum Fundamentals. Pensamos que es el asesor y el lector más importante que ayuda en RC Migration a todos los profesionales que se encuentran o que desean hacer su validación con Ingenious Australia y necesitan una guía. Porque la verdad es que es algo a veces complicado, ¿no piensas, Alejandro? Así es, sí, escribir ya y sobre todo escribir sobre lo que uno hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo es todo un reto, te cuento. Ah, Agradecemos a todos los asistentes. Vamos a pasar por cada una de las preguntas. Revisamos correspondiente a preguntas sobre inglés, tiempos, temáticas, y vamos a intentar abordarlas todas. Iniciemos, Alejandro, si te parece, por en qué consiste ese requisito de la elaboración de las narrativas. Ok, Nicolás, ¿cómo no? El requisito consiste en elaborar 3 documentos basados en las experiencias profesionales de los ingenieros que han hecho a lo largo de su carrera profesional, tanto desde el ámbito académico como el laboral, en el cual se plasmen todas las diversas situaciones, diversas actividades en las cuales hayan demostrado las competencias profesionales que Ingenieros Australia solicita demostrar. Entonces, el proceso inicia con establecidos como tal, de un máximo de longitud determinado, y el cuarto documento que se elabora es el que va a recoger los soportes, las justificaciones, la argumentación de cómo el ingeniero, a partir de sus experiencias y sus actividades, puede demostrar las 16 competencias profesionales solicitadas por Ingeniero Australia. Es decir, es un proceso en el cual elaboramos 4 documentos completos para el ingeniero. Ok, y es decir que el ingeniero debe presentar 3 documentos de sus proyectos que haya realizado a lo largo de su carrera, o cómo es esto. Así es. La documentación exigida para ello, el ingeniero entonces elabora 3 documentos en los cuales plasma sus experiencias, evidenciando sus actitudes, sus conocimientos, eh, su toma de decisiones justificada con base en elementos científicos y de ingeniería de su carrera. Y esos 3 documentos de 3 experiencias diferentes deben ser el soporte, la sustentación de las 16 exigencias que Ingenieros Australia espera de ellos como profesionales. Ok, y en cuanto al término argumentar, ¿no suena como algo muy elaborado o formal o como tipo jurídico? Es algo que involucra lo que tú has comentado, porque es como el ingeniero sustenta a través de su actividad que es un buen ingeniero que aplica los conocimientos de las ciencias físicas, que aplica conocimientos avanzados, que puede demostrar que tiene liderazgo, que maneja documentación, que maneja gestión de proyectos. Entonces, la manera en que defiende que su experiencia realmente cumple con las exigencias de Ingenieros Australia es a partir de los textos que lo demuestran evidentemente y con unas evidencias que se aportan a esos documentos como fotografías, tablas, cálculos, aplicación de leyes, justificaciones en gráficas y demás, que enriquecen estos documentos y los ponen a un nivel de unos papers de ingeniería que puedes tú encontrar en publicaciones tipo IEEE o en colegiaturas de ingenieros de diferentes índoles a nivel internacional. Ok, y ahora, perfecto, tenemos entendido que son 4 documentos, un sumario y 3 narrativas. Ahora, ¿qué tiene que ver o cómo es esta estructura? Iniciemos con la estructura antes de hablar de estos temas. ¿Esto tiene que ver como tipo ensayo cómo la estructura de estos documentos? Sí, mira, en la estructura del documento, básicamente Ingenieros Australia nos da una pauta en las cuales hay una introducción,
que es en el cual explicamos que va desde lo más amplio a lo más detallado, donde se empiezan a dar los datos más esenciales de la actividad, del proyecto, de la experiencia. Hay un background, que son los antecedentes que dieron el inicio, la justificación del proyecto donde intervino el ingeniero, y posteriormente viene la actividad personal de ingeniería, o sea, la actividad que el ingeniero realizó por su cuenta a riesgo propio y donde aportó su conocimiento, aportó su quehacer, su know-how al proyecto, a las actividades, impulsó, motivó, desarrolló y llegó a un final feliz o un desarrollo exitoso de su proyecto, y viene el cierre o el summary de la narrativa donde realmente plasma el éxito que ha logrado a través de su intervención en un determinado proyecto. Perfecto. Y ahora en cuanto al proyecto, este tiene que haber sido realizado eh, en un trabajo, una experiencia profesional, o este puede ser tomado a nivel académico. Así, mira, depende también digamos, de la experiencia y del bagaje del ingeniero. Idealmente, la experiencia profesional es de las más completas porque tienes tú una diversidad de situaciones que has vivido con consideraciones laborales, con eh, manejo de contrataciones para ciertos servicios de diseño, mantenimiento o soporte. Sin embargo, cuando el ingeniero no cuenta con, digamos, un bagaje laboral suficiente, también podemos aprovechar sus trabajos académicos como su propia tesis o trabajos significativos de diseño, de planeación que hayan hecho en materias muy importantes, sobre todo las de los últimos semestres, en los cuales esos trabajos nos pueden servir como base de justificación, que a partir de esos trabajos donde ha aplicado la ingeniería en sus materias, puede evidenciar el nivel alto de calidad que lo que puede demostrar en otro ámbito. Entonces, complementamos, aprovechamos lo que podamos de la parte laboral, pero la parte académica también es una fuente interesante de proyectos que nos pueden servir para esta labor. Claro, esa es una fantástica oportunidad para todos aquellos profesionales que quizás no tengan experiencia laboral, pero eso no les impide tener un skill assessment positivo porque pueden escribir o puede, solo el tema de la narrativa pueden ser sus competencias académicas. Así es, correcto. Aprovechamos todo lo posible del ingeniero como tú has dicho, en la labor que hacemos es escudriñar en todas las posibilidades que el ingeniero nos cuente, qué podemos aprovechar para que puedan ser elementos de demostración de sus habilidades. Lo que tú comentas como la argumentación de que a través de lo que hizo, ya sea en la instancia universitaria o en la instancia laboral, demuestran sus competencias. Ahora, Alejandro, con respecto a estos temas, se encuentra un ingeniero electrónico. El ingeniero electrónico puede también validar su skill assessment como Engineer Technologist. Sí, claro, por supuesto. Lo que comentas depende del rol en el cual se evidencia que el ingeniero es más, se acomoda más o su experiencia lo ha llevado a ese tipo de rol como tal. ¿En qué consiste esto? Mira, la diferencia entre el professional y el engineering technologist es que este engineering technologist está más dirigido hacia la parte operativa, la parte de aplicación de sus conceptos y su capacitación como ingeniero, pero lo ha llevado más que todo hacia estos ámbitos de aplicación directa en soportes de equipos, en ajustes, en calibraciones y demás, a diferencia del professional que tiene un ámbito más elevado hacia el diseño, hacia creación de elementos de ingeniería, donde aplica más sus elementos científicos. Entonces, si su experiencia, si su rol, si su camino que ha desarrollado lo implica más hacia la parte operativa, puede aplicar muy bien como Engineering Technologies y ahí se le abren una cantidad de expectativas muy interesantes en esos roles. Ok, y ahora hay diferentes profesionales que nos enviaron preguntas correspondientes a el temor del cambio
de las expectativas o exigencias por parte de Ingenieros Austral. Muchos podrían decir, ah, bueno, yo inicio a hacer las narrativas ahora, pero ¿qué va a pasar? ¿Es frecuente que las exigencias cambien para poder hacer este proceso de Skill Assessment? Sí, mira, en los últimos años, por ejemplo, te digo, desde el 2011 que arranqué, han habido varios cambios, sobre todo que las exigencias se han vuelto más altas. Antiguamente, pues a nivel de texto era suficiente relatando las diferentes actividades, dando soporte a competencias, pero últimamente las evidencias como la demostración en cuanto al manejo de cálculos, de fórmulas, de simulaciones, de evaluación de materiales, de evaluación de calidades en procesos, en elementos de diseño, se requieren que se evidencien como tales, que los cálculos, por ejemplo, que soporten una toma de decisión, se añaden al documento como tal. Eh, Registros gráficos en los cuales se demuestre cómo fue la actividad del ingeniero con respecto a una estructura civil, por ejemplo. También se han venido exigiendo, inclusive los textos de soporte que justifiquen el por qué y el cómo y el para qué, para ingenieros australianos es muy importante. Entonces, de ahí volvemos al concepto que tú muy bien comentabas de la argumentación. Si un ingeniero tumba una pared, no solamente importa que la haya tumbado, sino por qué la tumbó y qué consecuencias tiene el haberla tumbado y cómo la va a rehacer. Entonces, todo es una cohesión, una secuencia bien elaborada de actividades, de secuencias de acciones que toma el ingeniero cuando enfrenta una determinada tipo de eh, challenge, como llaman ahora, en cuanto a esas instancias de un proyecto, y aplicando su ingeniería justifica ciertas actividades y ciertos hechos a partir de unos cálculos elaborados con bases científicas. Claro, en ese sentido, pareciese que hay un valor agregado en la selección de los proyectos y en la selección de las temáticas en las narrativas. Sí, por supuesto. Ahí es una revisión que hacemos con los ingenieros en las cuales evaluamos qué tipos de proyectos se ha realizado y cuáles son los más valiosos en cuanto a experiencias y en cuanto a situaciones. Entonces tú puedes encontrar de que hay ingenieros que para ellos ciertos proyectos pueden ser más de su apego, de su corazón, porque pues les representó ciertos logros personales significativos, los nombraron de forma especial, pero tú vas a ver y el nivel de ingeniería de pronto que aplicó no fue suficiente o fue muy liviano. En cambio, otros en los cuales de pronto por las dificultades, por las penurias que han pasado, no están en su primera línea de relación, son los más valiosos porque han demostrado las capacidades que tienen. Entonces, en la revisión que hacemos, pues evalúo realmente ese tipo de situaciones, de qué tipo de proyectos presentan mayores niveles de dificultad, de exigencias al ingeniero, y esos son los que nos pueden aportar elementos valiosos a las competencias. Y después de hacer una evaluación en cuanto a qué aportes da, en cuanto a cantidad, calidad y contenido, elegimos los proyectos. Alejandro, hay una duda correspondiente a la diversidad de áreas de la ingeniería. ¿Cómo, a mí me gustaría saber cómo ha logrado dar soporte a todas las ingenierías? ¿Ahí hay una gran estructura en común? Así, mira, al final y al cabo, el ingeniero básicamente en su quehacer aplica el ingenio, su conocimiento para resolver problemas o para crear productos y servicios. Entonces, en cualquier tipo de ingeniería, sea civil, industrial, eléctrica, electrónica, de materiales, aeronáutica, agrocultural, en fin, cualquier tipo de ingeniería, al fin y al cabo obedece a un conjunto de conocimientos y habilidades para resolver problemas y ayudar a una empresa o una comunidad con productos y servicios. Entonces, con ese enfoque, lo que utilizo es las técnicas y habilidades que otorga el Project Management Institute, que como certificado, entonces
aplico las técnicas del, del PMI para lograr entonces encauzar la actividad del ingeniero en una estructura formal como proyecto de ingeniería que arrancando a través de un diagnóstico, de una evaluación de alternativas y unos planteamientos posibles de soluciones, entonces logra que aplicando sus conocimientos logre vislumbrar la manera de lograr vencer esas dificultades y lograr los objetivos empresariales o personales que se han forjado a través de la situación que los involucra a ellos para que aporten su valor agregado a la empresa. Perfecto, Alejandro. Hablemos de esos errores comunes que tal vez para el momento de la escritura de las narrativas los ingenieros pueden toparse y no se esperarían con que fuese así. Am, me gustaría poder hablar de la forma, el tiempo, cómo cuando uno lo escribe, cómo escribir este ensayo. Así, mira, este es muy particular porque los tipos de escritura que exige Ingenieros Australia son muy particulares. En primera instancia, por ejemplo, típicamente los documentos de ingeniería se realizan en voz pasiva o en forma impersonal, típicamente utilizando el pronombre impersonal se. Se dijo, se estructuró, se constituyó, se orientó, se diseñó. Realmente ese término pues no enfoca a nadie. Y fíjate lo que es el Personal Engineering Activity, que es el grueso del documento, es la actividad personal. Entonces el ingeniero debe escribir eso en primera persona. Yo hice, yo actué, yo determiné, yo calculé y yo diseñé, porque es su actividad personal. Así la haya hecho con 5 o 10 personas, pero lo que destacamos es qué parte de él fue lo que contribuyó y dio valor agregado a su proyecto y fue el aporte que él dio y que lo valida como ingeniero, porque al fin y al cabo este proceso es para validación personal del ingeniero. Entonces, el tipo de redacción debe ser en primera persona y sobre todo en pasado simple, o sea, porque hablamos de hechos cumplidos, de hechos que se han demostrado a través de la argumentación de lo que a partir de hechos del pasado reflejan esa aplicación de conocimientos y habilidades. Entonces, un tipo de problemas típicamente es la forma de redacción. Lo otro es el tiempo, lo que tú comentas. Esto debe ser en pasado porque ya son hechos cumplidos. Entonces, a veces empiezan a revolver lo que es de lo pasado con el presente y incluyen cosas futuras o empiezan a hablar en subjuntivos, lo que podría ser y no fue. Esos son errores muy comunes que encuentro en esa redacción porque se pierden los enfoques fundamentales del documento y es que siempre debemos hablar en voz que es activa porque fue las cosas que hizo el ingeniero y en pasado simple. Claro, y Alejandro, y hay una curiosidad con respecto a la escritura en inglés, porque estas narrativas deben presentarse en inglés. ¿Cómo es este proceso de lectura que, que tú realizas? En Así, español, en inglés, ¿cómo es este proceso? sí, mira, típicamente la mayoría de los ingenieros prefieren hacer sus ensayos en español porque pues su lengua materna y se les facilita mucho poder plasmar sus ideas y las realizaciones de sus proyectos en este idioma. Entonces, pues arrancamos en español. Y posteriormente ellos directamente, que es lo ideal, lo pasan al inglés o pueden tener alguna ayuda de alguien que les de algunas orientaciones, pero realmente es de su mano que debe salir los textos de redacción. Entonces, hacemos esa paso, conversión primero en español y después en inglés. Cuando estamos en ese proceso, los textos siempre voy dando indicaciones pertinentes en los cuales redacte en español, pero piense cómo va a quedar en inglés porque los tipos de redacción son muy diferentes. Tú sabes que el español a veces es muy rico en un montón de giros y un montón de adornos gramaticales y entonces nos vamos por las ramas y para decir que 1 más 1 son 2 nos echamos 2 hojas. Entonces, no, aquí vamos es a lo concreto, los hechos, cuáles fueron las situaciones efectivas que se dieron,
como decimos popularmente en Colombia, no eche carreta y vaya y oriéntese a lo que fue, punto. Así como vamos orientando al ingeniero a los hechos concretos, como son, digamos, las mentalidades de los ingenieros norteamericanos o los europeos, a los hechos. Entonces, orientando de esa manera, pasamos ya del lenguaje del español y ya le queda más directamente fácil pasarlo al inglés, o directamente si la persona maneja muy bien el inglés y ha hecho su valoración del idioma, como tú lo comentabas, pues lo puede hacer directamente en ese idioma y pues también lo revisamos directamente ahí. En este proceso, imagino que se puede encontrar otro de los errores que tiene que ver con la cohesión. Así es, correcto, sí. En esa cohesión, fíjate que en las partes que te he comentado de la introducción, antecedentes, actividad personal y resumen, son 4 secciones que exigen Ingenieros de Australia y todos deben ser debidamente cohesionados, debidamente coherentes. El título debe responder, por ejemplo, a lo que dio origen el proyecto, que son los antecedentes, y el Personal Engineering Activity debe ser el desarrollo para lograr los objetivos que se propuso en el título. Si fue un diseño, una optimización, si fue un planteamiento, si fue un plan de mantenimiento, si fue una reducción de costos, de tiempos, pues debe darse esas actividades y esos pasos para lograr los objetivos, y en el sumario y la narrativa deben aparecer específicamente los logros que se forjó el ingeniero desde su título, sus antecedentes y su actividad. Entonces, debe ser todo un continuo, como dicen los especialistas en música, el leitmotiv, desde el principio, desde lo que dio origen al problema o lo que busca una entidad o un organismo, a que un ingeniero contribuya con su know-how a lograr un objetivo corporativo desde el planteamiento del problema hasta el final de su éxito a través de las actividades que garanticen y fundamenten que logró definitivamente esos propósitos. Perfecto. Ahora hay una extensión. A veces sucede que las narrativas son muy largas o muy cortas. ¿Cuál es la extensión de estas narrativas? Ah, sí, mira, en cuanto a eso, Ingenieros Australia da unas pautas en cuanto a extensiones, pero la más restrictiva es que no deben pasarse de 2.500 palabras. Entonces, ese es el límite. Entonces, claro, tú encuentras extensiones de todo lo habido y por haber. Los que son muy minimalistas, por así decirlo, pues van a los hechos mínimos y no explican gran cosa, y pues toca sacar las palabras con ganzúa. Pero hay otros que tienen una riqueza verbal increíble y una fluidez en las cuales adornan los hechos y explican lo habido y por haber, y resulta que a veces encuentra uno documentos de 3.000, 3.500 palabras y hasta 4.000. Y entonces ese es el problema, de que a veces, si no se tiene en cuenta esta relación en cuanto a contenido y extensión, entonces se pierde mucho tiempo y muchos esfuerzos en unos documentos donde lo que se busca es que lo esencial de la ingeniería se aplique específicamente a demostrar las competencias. Entonces, el límite, 2.500, y siempre a hechos concretos específicos donde se demuestre la aplicación de ingeniería. Aquí les digo mucho a los ingenieros, haciendo pues un paralelo un poquito así grueso, pero digo, piensen como taxistas. Si el taxista va recorriendo el camino es porque va a facturar. Y lo que tenemos que facturar en las narrativas son las competencias. Entonces, escribamos, pero para que demostremos competencias. Claro, y ahora correspondiente a la experiencia. Hay cierta experiencia que puede ser no relevante y eso podría ser un error en el proceso de las narrativas. Sí, mira, por ejemplo, cuando se encuentra uno con ingenieros que una vez graduados se encuentran diferentes campos de acción, hay unos en los cuales las actividades realmente no pueden demostrar toda su potencial como ingenieros, por ejemplo, en el campo de ventas o en el campo administrativo o en el campo que tenga que ver con ciertos tipos de procesos en los cuales los aíslan un poco de su actividad profesional. Entonces,
estos tipos de actividades, como por ejemplo el trabajo en un banco, que a nivel de ingenieros Australia no se ve como muy relevante a nivel de ingeniería, pues limita realmente tanto las posibilidades de mostrar actividades que evidentemente fueron de aplicación de su propia carrera y mm, pues son labores que pues si bien pueden tener algunos elementos significativos, realmente para generar un proyecto como tal, realmente se quedan muy cortos. Entonces, lo que se busca es que la actividad del ingeniero realmente sea relevante y tenga unos elementos para demostrar de que el ingeniero está comprometido con su carrera, que la quiere poner en práctica y enriquecerla sustancialmente con estos conjuntos de proyectos y situaciones en donde esté aprendiendo constantemente y donde esté aplicando su know-how. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar en un momento a algunas preguntas que quizás ustedes asistentes tengan hoy y también otras que nos enviaron a lo largo de estas últimas semanas para poderlas ir una a una. Antes de continuar, Alejandro, ¿hay algo más que nos quisieras comentar? ¿Algún consejo o alguna anécdota para este proceso? Eh, bueno, anécdotas hay muchísimas, hay unas muy simpáticas y demás. Pero sí me gustaría, hay una muy curiosa, mira, que fue una ingeniera química en la cual en uno de sus proyectos, para ella el logro más importante fue que llegó a un acuerdo con el sindicato. Entonces, pues fue muy interesante, pero realmente pues el ingeniero químico no se hizo para estar negociando con sindicatos. Entonces, eso es para otro tipo de roles. Entonces, mmm, situaciones como esas donde el ingeniero se siente muy orgulloso por ciertos logros significativos, realmente tú vas a ver, no aplica su ingeniería como tal. Y lo que siempre buscamos es que aplique su ingeniería en las diferentes instancias, tanto con sus competencias duras como ingeniero, como sus competencias blandas como personal que integra un grupo, que es liderazgo, que hace gestión de documentación, de que es una persona ética, es uno de los elementos también que destacamos como competencias y que son las que deben estar reflejándose siempre en los proyectos. Entonces, fíjate que no solamente son competencias netamente científicas, sino también hay unas competencias a nivel individual y personal que también deben complementar toda la visión integral que considera Ingenieros Australia. Perfecto. Alejandro, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo de hoy. Y me gustaría invitarlos a todos, si ustedes tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado, y mientras estas preguntas empiezan a llegar, hay algunas otras que nos enviaron, como se los comenté hace unos días, correspondiente a los tiempos de Skill Assessment. Ingenieros Australia tiene la oportunidad de brindarles dos tiempos. Uno, que es el general, que toma aproximadamente 10 semanas desde el momento de la aplicación. Pero pues sabemos que a veces el tiempo no es un buen amigo o necesitamos la aprobación de este Skill Assessment prontamente. Ellos ofrecen la oportunidad de presentar un Fast Track y se otorga entre 10 a 15 días. Para ello, por supuesto, se solicita que toda la información esté completa para ser decidida. Porque, es especialmente algo que quería empezar a hablar contigo, Alejandro, porque nos ha sucedido en algunas oportunidades que Ingenious Australia quiere una clarificación con las narrativas. Y hay profesionales que a veces se sienten nerviosos y entregan las narrativas y dicen, bueno, ¿qué pasa si necesitan más información? ¿Cómo es este proceso? ¿Hay un proceso de review después del momento de la aplicación si Ingenieros Australia lo solicita? Así es, mira, sí, hay situaciones en las cuales Ingenieros Australia considera de que los aportes que ha hecho el ingeniero no son suficientes para demostrar sus calidades como ingeniero mecánico o ingeniero industrial. Entonces, para ello, entonces solicita que se revise la narrativa o inclusive en casos más críticos, crear una nueva. Entonces, lo que siempre se busca es
enriquecer sobre todo a partir de los elementos ya aportados en una narrativa, cómo podemos aportar y agregar y enriquecer esa narrativa con nuevos elementos de ingeniería donde realmente la persona haga una revisión de lo que hizo, de lo que vivió y cómo con ciertos elementos que de pronto se quedaron en el tintero, de que no los consideró pertinentes, pensó que no eran importantes, son indispensables para que realmente enriquezca esa experiencia y pueda tener una segunda revisión de su documento para lograr su valoración. Afortunadamente no han sido muchos casos y por la gran generalidad pues logramos el éxito en la segunda instancia, ya sea con nuevos elementos, nuevos soportes, nuevos elementos de cálculo, de análisis y sobre todo de toma de decisiones a partir de elementos muy profesionales que en una segunda oportunidad ya logran su valoración profesional. Claro, en algunas oportunidades a veces sucede que en el proceso de la aplicación, Ingenieros Australia tiene dudas con respecto a la validez de la experiencia profesional. Y muchos de ustedes preguntaron o nos comentaron que su experiencia profesional está relacionada con empresas familiares y no hay registro de ello. En algunos hay pagos, pero no es como un registro formal que se tendría en una empresa ordinaria. ¿Qué hacer allí? Nosotros recomendamos en toda oportunidad, y además es que es un requisito, que se puedan presentar dos documentos. El primero, uno que se llama Statement of Service, que es una carta del empleador, que en este caso sería el representante legal familiar, que estableciera cuáles fueron las funciones directas de ustedes como ingenieros. Pero adicional, se debe demostrar que este trabajo fue pago. Ninguna entidad de Skill Assessment en Australia admite trabajos de voluntario o trabajos que hayan sido menos de 20 horas, porque hay un registro estándar. Este Skill Assessment, al final, es validarlos a ustedes como profesionales a nivel académico y a nivel de experiencia laboral y decir, ustedes desde su país de origen, sus habilidades son exactamente iguales a un profesional en Australia. Y es por eso que colocan esos límites, por lo menos que haya sido 20 horas a la semana y que haya sido pago. Ahora, algunos de ustedes nos preguntan correspondiente a los documentos de la universidad, ¿qué debo traducir? Les cuento que de los documentos relevantes para sus estudios va a ser importante su certificado de graduación, el diploma que obtuvieron en su grado y las calificaciones. Todas las calificaciones desde el primer a último semestre. No será necesario traducir ningún documento de contenidos programáticos o los contenidos de cada una de las asignaturas vistas, que esa es una gran ventaja que permite a Ingenieros Australia no presentar más allá de información. Hay una pregunta correspondiente a el área de ingeniería química. Te cuento, Alejandro, que esta persona es ingeniera química y su trabajo todo ha sido enfocado a gestión de proyectos. En el ANSCO, particularmente, una de las tareas que ya puede tomar tendría que ver relacionada con todo lo que es la ingenieros de producción, revisión de calidad. Allí, Alejandro, en el momento de las escrituras narrativas, si un ingeniero químico estuvo trabajando en toda esta área de project engineer, ¿cómo poder enfocar esa experiencia laboral en las narrativas? Sí, mira, ahí en este caso, ella como directora de proyectos, lo que debe mostrar es que el énfasis del proyecto estuvo en los procesos químicos, en los procesos de transformación de materias en productos, en nuevas calidades de algún proceso, una optimización de insumos y una optimización de la infraestructura que tenga la empresa para lograr los procesos de transformación química de un producto o alimentos o metales o maderas o lo que sea, pero que siempre sea
con base en su conocimiento del proceso de transformación de materiales de insumos en un producto final, acordes a unos niveles de calidades requeridos por la industria, por el mercado, y en los cuales definitivamente ella con su know-how determina que ese proceso de el proyecto que está liderando logra los objetivos de una relación costo-beneficio adecuada para los procesos de transformación, aplicando su conocimiento de procesos químicos, de insumos, materiales, termodinámicas y demás. Ahí es donde está lo esencial, porque muchas veces los proyectos se nos quedan a nivel como de gestión, como a nivel básicamente del empuje constante y el seguimiento. Pero aquí lo que importa es que además de ellos es relevante, supremamente importante, la base científica del proceso químico e industrial que ella está liderando. Perfecto. Aprovecho la oportunidad de personas que nos están preguntando sobre los exámenes de inglés. Les cuento brevemente, como les había mencionado, que Ingenieros Australia es bastante flexible con los exámenes y con las competencias en este idioma. Ustedes pueden presentar cualquiera de estos tres exámenes y, como les dije, combinarlo. El IELTS puede ser General Training, no es necesario que sea un Academic IELTS. Y además de ello, ustedes pueden combinar exámenes. Si, por ejemplo, ustedes tienen, lo importante es que se basen en lo siguiente. Estos son los estándares mínimos de cada uno de los exámenes. Si una de las competencias o uno de estos puntajes está sobre este nivel, podrían combinarlos. Un ejemplo, si en el IELTS todos se sacaron 6, pero en el listening no. Tal vez se sacaron 5.5. Y en todas las otras, aquí en el PTE, esta del listening la tienen mayor, tienen 50, tal vez 60. Ustedes podrían combinar estos dos exámenes, siempre y cuando las otras bandas estén en los mínimos puntajes. Todos estos requerimientos podemos analizarlos internamente en la asesoría migratoria y es especialmente, y es algo que me parece importante preguntarte, Alejandro. ¿Cuál es ese valor agregado? Porque es importante encontrarse con el agente migratorio que establezca cuál es la ocupación más importante y empezar con una asesoría de lectura y revisión. ¿Cuál es ese valor agregado? Sí, mira, el valor agregado básicamente es en encauzar los documentos de soporte de su actividad profesional en las expectativas de Ingenieros Australia, que son muy particulares y en los cuales típicamente uno como ingeniero no escribe para soportar su actividad, sino es el día a día que le va otorgando a uno experiencias y le va dando a uno oportunidades de aplicación de su know-how. Pero realmente escribir sobre lo que uno hizo y cómo escribirlo para que una entidad como Ingenieros Australia vea y enfoque que efectivamente esa actividad que se realizó cumple las expectativas de competencias, ahí está ese valor agregado que damos. Porque si bien hay muchos tipos de formas de que tú puedes describir una actividad que hayas realizado, la manera en que Ingenieros Australia espera de que ese documento sea realizado con unos objetivos y unos enfoques claros y bien definidos, ahí es el know-how que damos para que ese valor que estamos otorgando a través de esta asesoría sea con unos garantías suficientemente amplias para que realmente se encauce esa descripción profesional a las expectativas de justificación de competencias. Alejandro, para terminar, ¿qué sucede con estos ingenieros de sistemas? ¿Es otra entidad o puedo presentarse a Ingenieros Australia? No, para ingenieros de sistemas hay otra entidad, que es Betaces, en los cuales pues ellos aplican allá. Los formatos son muy diferentes, las exigencias también, no hay que hacer narrativas, hay que sencillamente hacer unos descriptivos de actividades y proyectos que se han realizado y llenar unos campos, y realmente tienen unos perfiles muy diferentes.
Realmente la parte más álgida y más fuerte en cuanto a exigencia profesional se encuentra en Ingenieros Australia. Perfecto. Hay algunas otras preguntas en respecto a la calidad de los documentos de experiencia laboral. En breve, es importante, como les comenté, que sea una carta del empleador y hay un comprobante de pago. Este puede ser pensión o consignaciones bancarias o payslips. Hay algunas otras personas que nos preguntan sobre qué sucede si hay un refuse. Este siempre se puede revisar y ese proceso se hace internamente con la asesoría de nuestro lector y asesor Alejandro y los agentes migratorios. Y pues, Alejandro, yo la verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad, valoro muchísimo el proceso, el seguimiento y el proceso de calidad al detalle que le brindas al proceso de los ingenieros en cuanto a la validación de su skill assessment. Y la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Nicolás, con muchísimo gusto. Pues esa ha sido una primera experiencia mía en estos campos. Te agradezco también tu aporte y tu soporte en esto y la oportunidad que me diste de poder comunicar de estas formas muy modernas y muy en boga estas actividades que tú también lideras de una manera muy significativa. Y bueno, estoy a tu disposición en cualquier evento o cualquier situación que te pueda colaborar con muchísimo gusto. Muchas gracias, Alejandro, por supuesto. Después de ser el revisor y el lector de los últimos 10 años, de aproximadamente 500 ingenieros, ¿cómo no? Y hay que aprovechar estas tecnologías para poder explicarles a los ingenieros qué pueden hacer, cuáles son los procesos y qué feliz que nosotros como RC Migration podemos, o nuestro objetivo al final es poderles enseñar cuáles son los procesos para que puedan migrar a un mejor futuro. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Hay diferentes preguntas que se pueden responder en cualquier otro momento en asesorías. Por favor, llámenos, escríbanos. Aquí estamos a su servicio. Alejandro, estaremos hablando pronto y a todos muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de Muchísimas semana. gracias. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. No, con mucho gusto.